Hoy vamos a ver un texto que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 22. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 22. Vamos a leer el texto y oramos. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno y absteneos de toda forma de mal. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este texto, que es tu palabra, no es la nuestra. Simplemente queremos explicarla, Señor, y necesitamos de ella en este tiempo y en todo tiempo, Señor. Oramos que tú nos hables, oramos que tú nos moldees, nos animes, nos cambies, Señor. En tu nombre, amén, Señor. Bueno, hermosa carta la de Tesalonicenses. Hoy elegimos solamente una porción. Y para entrar, anteriormente tenemos que considerar que Tesalonicenses fue escrito por el apóstol Pablo en el año aproximadamente 51 después de Cristo. En Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 17, ahí vemos el nacimiento de la iglesia. Fue durante el segundo viaje misionero de Pablo. Ahí se convirtieron judíos, griegos y mujeres de recursos de la comunidad. Pablo fue separado, y esto es interesante, por un tiempo, fue cortado su ministerio ahí súbitamente. Y lo interesante es que duró solamente, algunos comentaristas dicen entre 4 a 6 meses, pero la verdad que la carta de Hechos nos dice que solamente duró 3 sábados. 3 sábados, eso está hablando de un mes. En un mes Pablo fundó la iglesia de Tesalonicenses. En Hechos 17:5 nos dice que, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados a la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Así fue que fue cortado, dice el versículo 6 que estoy leyendo. Al no encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, esos son los que han trastornado al mundo y han venido también acá, y Jasón los ha recibido. Y todos ellos actúan contra los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Así fue como lo acusaron a Pablo, y solamente estuvo un mes evangelizando en esa ciudad, y es donde nació esta hermosa, una de las iglesias más lindas del Nuevo Testamento. Por eso, en capítulo 1, yo les voy a leer capítulo 1, el apóstol Pablo se dirige a esta iglesia de esta manera. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y a todos los de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada,
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, esa es la introducción de Pablo a la carta a los tesalonicenses que escribe desde Corinto, año aproximado 51 después de Cristo. Sin duda, Pablo tuvo muchas razones para escribir esta carta. Algunos le llaman que es la carta escatológica o que son las cartas escatológicas de Pablo. Pero más allá de hablar de los eventos futuros, hermanos, una iglesia que tuvo una fundación tan abrupta de un mes, el apóstol Pablo va a escribir a esta iglesia para animarla, para aconsejarla, para instruirla, para amonestarla, para exhortarla, para enseñarle. Piensen que son los primeros pasos de estos creyentes en la fe en Cristo y es donde más necesitan arraigarse. Así que Pablo va a desarrollar acá su preocupación por la iglesia. Había sido separado tempranamente de sus ovejas y él va a expresar una serie de amonestaciones y exhortaciones a fin de animar a la iglesia. Así que vamos a ver en el texto que hoy leímos una serie de 6 hermosas amonestaciones para la iglesia de tesalonicenses que a fin y al cabo también tomamos y abrazamos nosotros. Pablo estaba distanciado de su iglesia. Era poco el tiempo que había pasado. Y así como hoy, ¿no? Estamos distanciados, aislados, guardados en nuestra casa, deseando vernos. No es lo mismo dar un mensaje por audio a estar con ustedes y hablar al término de la reunión y compartir. Bueno, imagínense en el tiempo de Pablo. En los versículos 12 al 15 de 1 Tesalonicenses 15, Pablo había mostrado cuál debería ser la actitud de los tesalonicenses hacia sus líderes, hacia los demás hermanos, cargados obviamente de imperfecciones humanas. Él los instruía, por ejemplo, hacia los que le han ofendido, el uno al otro, en su relación con las autoridades. Dice versículos 12 al 15, pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Ahora, en el texto que le sigue, que leímos hoy, estad siempre gozosos, orad sin cesar, Pablo no se va a estar refiriendo en relación con otros, sino que va a estar mostrando una actitud interna, una actitud interior que debemos manifestar hacia el Señor, no hacia otro. Por ende, va a ser hacia otro, va a repercutir en nuestra comunión con los demás. Pero acá Pablo se concentra en 6 amonestaciones que tienen que ver con nuestra comunión con Dios. O sea, la cosa es cómo estamos nosotros internamente con el Señor. Y vamos a ver la primera amonestación en esta mañana, en esta tarde, donde usted lo escuche. Primera amonestación, dice el versículo 16, estad siempre gozosos. Esa es la primera amonestación que Pablo da a los tesalonicenses. Estén siempre gozosos. Y debido a las persecuciones, los disturbios que existía, hablando humanamente, Pablo sabía que rondaba por ahí el peligro de perder el gozo.
e instaba a sus lectores a estar siempre gozosos. Sabemos que los cristianos, con todo lo que nos afecta, con todas las circunstancias, algo que se puede perder siempre es el gozo. Siempre es algo que constantemente con la ansiedad, con los temores, con el pecado, con la falta de comunión con Dios, perdemos el gozo. Ahora, ¿qué es el gozo? Me gustó esta semana leer una definición del pastor MacArthur en su libro Ministerio Pastoral. Y él dice así: el gozo es la profunda gratitud interna a Dios por su bondad. Repito, es la profunda gratitud interna a Dios por su bondad, que no se interrumpe cuando se entremeten las circunstancias menos deseables de la vida. Es una profunda gratitud interna a Dios. Por ende, es un contentamiento con Dios. Santiago 1:2 dice que tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. Hemos estudiado la carta de Santiago y vimos, cuando estudiamos el capítulo 1, que ellos estaban enfrentando pruebas, problemas que tenían un propósito. Pero Pablo conocía la naturaleza humana, sabía lo suficientemente bien como para alentar a estos hermanos que estaban perdiendo el gozo, para que permanezcan ellos este contentamiento. Qué fácil que es perderlo, ¿no? Qué fácil es perder esa gratitud interna, como dice el pastor MacArthur. Qué fácil es que nos llene la queja, el descontento, el desánimo. Ver que no podemos vernos en la iglesia, que no podemos congregarnos, para algunos es triste, ¿no? Para mí es triste no poder ver a los hermanos, los amigos. Algo que nos puede hacer perder el gozo, la ansiedad, preocupaciones que avanzan, el trabajo que cae. Y ¿saben qué? El gozo se ahoga, se pierde. Por eso, hermanos, estas 6 amonestaciones, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, están entrelazadas, no se pueden separar. Son 6 amonestaciones juntas. ¿Cómo hago para mantener el gozo? ¿Qué es lo que debo hacer para mantener ese contentamiento en Dios? Bueno, se responde con el versículo 17. Versículo 17 dice, orad sin cesar. En segundo lugar, es una oración constante. No solamente un gozo permanente, sino una oración constante. Dice, incesantemente orad. En este caso se usa una oración y la palabra más amplia para esta palabra orar significa suplicar y adorar. Filipenses usa el mismo, pero en sinónimo. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, ahí está la palabra, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. O sea, lo que Pablo quiere decir es que no debe disminuir la regularidad del hábito de mantenerse aferrado a la mano de Dios en medio de cualquier circunstancia. No debe disminuir el hábito de aferrarse diariamente a la mano de Dios. Hermanos, o sea, para que entendamos en nuestro idioma, no hay cuarentena en la oración. No hay cuarentena en nuestra vida de comunión con el Señor. No hay aislamiento de Dios. Al contrario, Él no tiene virus, hermano. Debes entrar en oración constantemente a Él y aferrarte a Él. Debo conversar con Dios diariamente. Debo caminar conversando con Dios. Miren, la oración es el arma más poderosa. Estuvimos estudiando acerca de la oración y en la semana, el último estudio que dimos acerca de los salmos, hablan de cómo los salmistas se refugiaban en el Señor y reflejan la vida real en términos piadosos. Enoc, por ejemplo. Enoc, en Génesis capítulo 5,
La Biblia nos dice que fue llevado vivo al cielo, porque en su caminar agradó a Dios. Que pongamos en nuestra mente esa imagen de caminar agradando a Dios en oración, caminar día a día buscando al Señor en oración. Por ejemplo, orar simplemente, Señor, te doy gracias por todo, Señor, no merezco nada. Señor, no quiero dejar de orar, Señor, ayúdame a decidir sobre este tema, Señor, corregime si estoy equivocado. Señor, tú estás en el cielo y yo en la tierra. Señor, y hay un gran contraste entre este pecador y tú que eres santo y perfecto. Oraciones simples, conversacionales. Por eso dice orar sin cesar. Habla de la respiración constante. Nehemías es un ejemplo de oración, hermanos. En Nehemías capítulo 1, él ora por los muros de la ciudad que están derribados. Y si vas a ver el capítulo 2, cuando se presenta al rey Artajerjes, Nehemías, cuando va a hablar al rey, si tomás los meses y la cronología de esos dos capítulos, pasaron 4 meses. 4 meses Nehemías orando incansablemente hasta que va al rey. Nehemías capítulo 2, versículo 4 dice, el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo, y versículo 5 dice, respondí al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Usted dice, wow, oré al Dios del cielo, qué oración cortita. No, hermano, lo que pasa es que pasó 4 meses orando. Y en esa oportunidad yo creo que ha sido como a usted y a mí nos ha pasado algunas veces que el Señor guíame, Señor pone palabra, y el Señor lo hizo. Orar sin cesar. Así que hermanos, orar sin cesar es el antídoto para no perder el gozo. Es el antídoto, es el remedio para no caer en tentación. Es el remedio para a caminar una vida que agrada a Dios. Es conversar con el Señor cada momento. Pero, por eso les dije, va entrelazada. La oración, el gozo se va a mantener con la oración, pero la oración no se va a elevar si la oración no tiene gratitud. Versículo 18 dice, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, cuando alguien ora sin dar gracias, dijo un autor, ha cortado las alas de la oración. Qué linda ilustración, ¿no? Si oramos sin agradecer, cortamos las alas de la oración. La oración no se puede elevar. Por lo tanto, es un trío, en este trío de pedidos, mantener el gozo, orar sin cesar. Acá Pablo incluye dar gracias en todo, en todas las circunstancias de la vida. Incluye la aflicción, como dijo Pablo en Romanos 8, ¿no? Porque aún en medio de estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, los creyentes no solamente son vencedores, sino más que vencedores. Súper invencible, puesto que todas estas cosas realmente nos ayudan para alcanzar la meta, ayudan para bien. Es difícil dar gracias en Dios cuando hay adversidad, ¿no? Cuando estamos pasando malos momentos, cuando viene la tragedia, cuando viene la tristeza. Pero quiero decirte que la actitud de gratitud también es un fruto de la llenura del Espíritu Santo. Es fruto de eso. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno el Espíritu. Hablando entre vosotros, versículo 19, con salmos, himnos, cánticos espirituales, Efesios 5 estoy leyendo. Y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo. Esto es un fruto de llenura. ¿Qué es la llenura? El control de Dios sobre nosotros. Esa gratitud
brota de un corazón convertido, un corazón que es controlado por el Espíritu de Dios. Obviamente es un corazón que tiene gozo, que tiene contentamiento, porque ora y porque agradece. Y este corazón es totalmente incoherente para el hombre natural, que no percibe las cosas de Dios. Es un corazón controlado por Dios. Hermanos, es un corazón que canta himnos en la profundidad de los calabozos fríos y húmedos, como lo hacía Pablo. Da gracias, da gracias. 3 exhortaciones o 3 amonestaciones para este tiempo. No te olvides, no pierdas tu contentamiento en Dios. ¿Cómo hago, pastor? Ora, conversa con Dios, todo el tiempo. Todo el tiempo. Salí a caminar, bueno, no puedes caminar por andar al baño, caminar por el jardín de tu casa, ora, ora, ora. Pero cuando ores, agradece, agradece, agradece. Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son? Versículo 3 del Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mantén tu contentamiento en Dios, orando, agradeciendo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Pablo termina con 3 amonestaciones más, pero que en realidad son una, hermanos. Es una amonestación en 3 tonos o en 3 colores. Y tiene que ver con un tema principal, que es apreciar las Escrituras. No solamente mantén tu gozo, ora, sea agradecido, sino que aprecia las Escrituras. Dice, versículo 19, no apaguéis el Espíritu. No, pero pastor, acá habla del Espíritu. Sí, habla del Espíritu. No apagar el Espíritu. La 4ª amonestación dice no apagar el Espíritu. A diferencia de Efesios 4:30 que dice no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios nos dice de entristecer y está hablando de afligir. Está hablando de angustiar. Pero acá Pablo, en Tesalonicenses 5:19, habla de apagar, de sofocar, y tiene que ver con la actividad del Espíritu Santo en nosotros a través de las Escrituras. Cuando no la apreciamos. Cuando no apreciamos las Escrituras, cuando no leemos las Escrituras, apagamos el Espíritu. Por eso dice el versículo 20, no menospreciéis las profecías. Y tiene relación con el hecho del contexto de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva fue fundada sobre la base de los apóstoles y profetas. Todavía no estaban las escrituras completas, el Nuevo Testamento. Dios usaba profetas a través de los cuales revelaba su mensaje. Recuerden que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, Pablo amonesta a los corintios diciendo que los profetas están por sobre el don de lengua, el don de profecía. Pero también en la antigüedad y en la iglesia primitiva había falsos profetas. Y este parece ser el contexto aquí y el problema en esta iglesia. El temor de ser engañado. Por eso menospreciaban las profecías. Fue un tiempo muy especial. Fue un tiempo especial para la iglesia primitiva. Pero también había ciertos parámetros para que la iglesia discierna si el profeta era mandado por Dios o no. O sea, es como que Pablo está diciendo, al menospreciar la palabra de los profetas que están entre vosotros, están empequeñeciendo, están menospreciando la obra de aquel que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo mismo. Bueno, ¿y cómo hacemos para no menospreciar las profecías? Bueno, lo dan en el versículo 21, examinen. Ustedes tienen que examinar, antes bien examinarlo todo,
cuidadosamente, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. ¿A qué se refiere? Bueno, el contexto es las Escrituras, no es otra cosa. Los profetas que daban nuevas revelaciones, habían parámetros. Los parámetros eran, uno, debía concordar con el resto de las Escrituras, la profecía que ellos decían traer. Dos, si la profecía iba en contra de Moisés, a Pablo. Tres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos muestra que si un profeta hablaba algo y no ocurría, Dios no lo había dicho. Ellos debían examinar la profecía y que, obviamente, quedar con lo bueno, debían discernir. Para eso debían estudiar. Por eso, hermanos, esta amonestación en 3 tonos está hablando de una sola cosa, y es el hecho de apreciar las Escrituras, estudiarlas. Es como que hoy digamos, bueno, hay tanta falsa enseñanza, entonces no estudiamos la Biblia. No, eso es una pavada. Hoy en día debemos estudiar las Escrituras, debemos conocerlas, debemos leerlas, porque apagar el espíritu tiene que ver con no leer las Escrituras. Uno va con otro, hermano. Mantener el gozo va a llevarte a que ores más. Orar más, debes elevar esa oración en gratitud. Debes agradecer, pero a la vez debes leer la Biblia. Tu oración debe tener contenido. Así que 6 hermosas amonestaciones para este tiempo tan especial, iglesia. Para este tiempo que estamos distanciados. Mantén tu gozo. Mantén tu contentamiento en Dios. Como dijo Pablo, ¿no? He aprendido a contentarme cualquiera que sea, escuchá, hermano, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme. Mantén tu contentamiento en Dios. Hacelo orando constantemente. Conversa con Dios. Agrada a Dios caminando en oración todos los días con Él. Conversa con Él en tu corazón, en tu habitación, en el baño, cuando salgas a caminar, cuando manejes. Habla con Dios. Mantén todos los días la oración con Él. Al hacerlo, en tercer lugar, no olvides agradecer por todo y en todo. Ser agradecido. No olvides sus beneficios. En cuarto lugar, no apagues el Espíritu de Dios en ti. No apagues el Espíritu. ¿Cómo? No menosprecies las Escrituras. Mantén un contacto diario. Y por sobre todo, examinarla, estudiarla y retén de ellas. De esa forma te alejará del error y te abstienes del mal. Hermanos, que pueda haber sido de bendición, de edificación, la carta de Pablo a los tesalonicenses, estas 6 amonestaciones a una iglesia en la cual él estuvo muy poco tiempo, que extrañaba y que manifestó con una carta su preocupación profunda por ellos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas 6 amonestaciones. Que podamos apagar más el televisor, Señor, y que podamos leer más tu palabra, escuchar prédicas, orar constantemente, Señor. Que recordemos todos los beneficios que nos has dado, Señor. Que estudiemos las Escrituras, que las examinemos, Señor. Así no apagamos tu espíritu en nosotros. Te damos gracias, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Te pido que bendigas a cada hermano que está escuchando, Señor. En tu nombre, amén, Padre.